Bien, hoy nos corresponde mirar la plaga de las tinieblas. Ya habíamos hablado desde que iniciamos revisando, ¿verdad? Que quizás lo leemos como plagas, pero es golpe, ¿sí? Como el eterno Dios de Israel estaba golpeando a los ídolos de Egipto a través de cada plaga que él envió. Hoy hay algo muy particular que vamos a mirar con la plaga de las tinieblas, el Eterno, nuestro Padre Celestial, estaba juzgando todos los dioses falsos y pues relacionados con el sol. Vamos a mirar por qué cada plaga tuvo un propósito del Eterno. Y esta plaga de las tinieblas era un golpe para juzgar a todos los ídolos, sobre todo a este ídolo llamado Ra, a quien ellos llamaban Ra. Ya vamos a ver qué es lo que pasa acá. Sí, Ra, vemos que era un ídolo más que tenían el pueblo de Egipto. Sí, entonces el Eterno con esta plaga trae un golpe, un azote y deja avergonzado a este ídolo. Entonces ya vamos a mirar y estemos atentos en la enseñanza. Le paso a la profeta Karim. Shalom, shalom, buenas noches. Le damos gracias a la Abacadosh por seguir instruyéndonos a través de su palabra. Evidentemente, esta porción es corta, pero tiene una trascendencia importante espiritual. Y vamos leyendo, estamos en Éxodo 10, en el versículo 21. Así como la profeta, pues, nos estaba instruyendo. Es importante saber que el tema de las plagas, como habíamos dicho hace unas semanas, la plaga significa golpe, que es macá. Es un golpe, una herida, un azote o castigo. Y cada plaga que hemos podido estudiarla, vemos que son golpes directos contra los dioses egipcios. Estaba desmantelando de la mente el Abacadosh a todos esos dioses que durante muchos años, 400 años, pues habían sido instruidos, ¿no? Hay un adoctrinamiento. Podemos entender que el adoctrinamiento es muy importante también. Y vemos también el golpe contra el orgullo de Faraón, que nos habla de todas aquellas personas también que tienen tal vez poder, pero que se levantan con, con la rebelión y tienen el orgullo de decir quién es Yud-Hei Bab-Hei para que yo obedezca su voz. No, estos golpes por eso muestran la distinción, hace Yud-Hei Bab-Hei, una diferencia entre Israel y Egipto. Mientras Egipto sufría, Israel en Goshen estaba bajo cobertura. Y es así que se llama a todos estos golpes, en el hebreo le dicen Makot Mitzrayim, que son los golpes de Egipto, tales como no solamente como un juicio, sino que eran señales proféticas y también es el despliegue de todo el poder del Abacadosh frente a los dioses paganos, dioses que eran adorados por Mitzrayim. Así que vamos leyendo en Éxodo 21 y dice, Yahvé dijo a Moshe, extiende tu mano hacia el cielo y habrá oscuridad sobre la tierra de Mitzrayim, oscuridad tan densa que puede ser sentida. Moshe extendió su mano hacia el cielo y hubo oscuridad densa en la tierra de Mitzrayim completa por 3 días. La gente no se podía ver una a la otra y nadie fue a ningún sitio por 3 días. Pero todos los hijos de Israel tenían luz en su casa. Es importante ver que una vez más el profeta extiende su mano tal cual da la orden Yud-Hei Bab-Hei
extiende su mano hacia el cielo y vemos un despliegue que la creación tiene, obedece al mandato, a la orden que también Moshe a través de la orden que da Yud-Heh Vav-Heh, y es una sucesión de autoridad que se manifiesta y se ve una oscuridad palpable en todo Mitraim, una oscuridad tan densa que podía ser tocada, como dicen, ¿no? Es así que esta oscuridad viene por 3 días, donde los egipcios no pueden moverse, no vieron, no podían hablar, y en realidad viene a ser como un tiempo forzado de silencio. Acá podemos ver que ellos deben quedarse quietos. Primero porque no podían moverse, porque la oscuridad era densa, es decir, era como si fuera, era como si caminar en el agua, ¿no? Que es casi imposible de moverse. Y entonces vemos que la diferencia entre Israel y Mitzrayim era que en Gosén había luz en todas las moradas. Entonces podemos ver que hay un silencio y podemos compararlo también con Apocalipsis 8:1, cuando la palabra dice, cuando abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Antes de que caigan las trompetas de juicio, el cielo entra aquí nos muestra que entra como en un tiempo de pausa, en un tiempo de silencio, un tiempo para poder meditar. Como siempre, el Abacadosh, antes de entrar a la última plaga, da la oportunidad a Egipto para poder meditar en todo lo que había ocurrido durante todo ese tiempo que hubo el azote o el juicio como con las plagas, ¿no? Entonces, eh, acá podemos ver aún la misericordia del Abacadosh y para que ellos puedan meditar, puedan pensar, puedan entender eh, qué es lo que realmente había estado aconteciendo y parar todo. Les obliga a parar. Durante 3 días paran todo, no solamente sus actividades, sino hasta el hablar con los demás. En el versículo 23, por eso nos dice que la gente no se podía ver una a la otra. Nadie fue a ningún sitio por 3 días. Pero todos los hijos de Israel tenían luz en su casa. En el versículo 24, una vez más, vemos a Faraón que manda llamar a Moshe y le dijo, ve, adora y ve. Solo deja tus ganados y rebaños detrás. Tus niños pueden ir contigo. Una vez más vemos a Faraón que intenta negociar con Moshe. En esta secuencia de plagas, vemos que una vez que se ve vencido, él entra a hacer sus negocios tratando de doblar la mano y le dice, y en varias oportunidades vemos que él pedía que vuelva con Yud-Heh Vav-Heh, que ore por él, ahora estoy muy arrepentido. Entonces él tenía los muchos pretextos para que vuelvan a considerar más la posición de él, pero él jamás podía considerar la posición que el Abacadosh le estaba pidiendo. Entonces le dijo, eh, puedes ir a adorar a Yud-Heh Vav-Heh, pero siempre era con condiciones. Primero era que vayan los hombres, ¿no? Como vimos en Éxodo 10:11. Luego aceptó que vayan también los niños, pero ahora no puede ir el ganado. Esto nos muestra que el enemigo también quiere que vayamos, nos acerquemos a Yud-Heh Vav-Heh de una manera cómoda, de una manera que no debemos ofrecerle nada. Pero Moshe es firme,
tiene una firmeza al responder y él le dice en Éxodo 10:26, también nuestros ganados irán con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Yud-Heh Vavhei, nuestro Elohim, y no sabemos con qué hemos de servir a Yud-Heh Vavhei hasta que lleguemos allá. Es importante ver que también aquí el servir y la adoración verdadera siempre incluye una ofrenda. Y Moshe tenía entendimiento perfecto que no podía llegar a la adoración con las manos vacías, porque la Torah nos enseña que delante de Yud-Heh Vavhei nadie se presenta sin traer algo, así nos dice en Deuteronomio 16 al 17. Es importante que los animales eran necesarios. El ganado era necesario para los sacrificios, para los holocaustos y para todas las ofrendas de paz. Aquí podemos ver que el enemigo siempre tiene una actitud de volcarnos o de detenernos y de limitarnos a la verdadera adoración. Es decir, que adoremos solo en privado y sin la familia, hacer llaneros solitarios. Yo sé cómo adoro, todos saben adorar o confundimos que la adoración es cantar, pero la adoración es servir. Cuando nosotros adoramos a Yud-Heh Vavhei, Él, cuando lo servimos, Él demanda todo. Demanda nuestra vida, nuestra familia, nuestros recursos, de manera voluntaria, de ser consagrados a Él. Y es así que viene en la palabra abodá, que significa servir, trabajar. Y de ahí viene el servicio, el trabajo y también el poder servir a Elohim. En Éxodo 3:12 vemos que Yud-Heh Vavhei dice, cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, serviréis a Elohim en este monte. Adorar en ese sentido no era ir y cantar, sino era un servicio de vida, era un servicio, un postrarnos con entendimiento. El adorar no es un acto de labios, sino que es un todo, tiene que salir de nuestro ser, es obediencia, es entrega. Y también en Romanos 12:1 nos habla que ese es el culto racional, ¿no? Que es la razón, pero también con el espíritu, o sea, van unidos, porque la adoración implica servicio, implica ofrenda, pero sobre todo también implica un deseo completo de poder servir y poder darle a Yud-Heh Vavhei lo mejor de nosotros. Entonces, tenemos en el 27. Una vez más, dice, pero Yahvé endureció el corazón de Faraón y él no los dejaba ir. Faraón les dijo a ellos, váyanse de mi presencia y mejor que no vean mi rostro otra vez, porque el día que vean mi rostro, ustedes morirán. Moshe respondió, bien dicho, yo no veré más tu rostro. Qué, qué tremendo es el corazón de Faraón. Y así como dice Yud-Heh Vavhei, al ver ya todas las actitudes que él tenía, las condiciones que pone, después de todo lo que durante 8 plagas anteriores no había entendido Faraón lo que estaba aconteciendo. Era el único que no entendía, era el único que no podía ver que ya Egipto estaba destruido en todo sentido, económico, la misma duda que entró a muchos de los egipcios, ya que algunos pudieron ver que si obedecían, pues podían salvar su ganado, podían salvar su casa, si había obediencia aún al anuncio de que venía el juicio. Sin embargo, Faraón no presta atención, sigue ahí con el corazón no, sin aprender. Y en este caso, una vez más, eh,
él decide que se vayan de su presencia, pero no solamente eso, sino que él profetiza que iban a morir. Él les dice que los amenaza, ustedes morirán el día que vean mi rostro. Y realmente acá, por eso Moshe responde, bien dicho, yo no veré más tu rostro porque después de esto realmente venía el tiempo de muerte y la última plaga. Las deidades que golpea en esta porción, las deidades juzgadas son Ra, que era el dios principal del sol, que era considerado fuente de vida, justicia y orden. La plaga que golpea muestra que solamente el sol puede ser apagado por Yud-Hei Vav-Hei. Vemos que pues Faraón creía que él era poderoso, que él brillaba, ¿no? Pero Yud-Hei Vav-Hei muestra la impotencia de Ra, la deficiencia, que no tiene nada de poder y golpea a este dios. Así también golpea a Atón, que es el disco solar venerado especialmente en la época de Akenatón, como así nos dice en, cuando uno está revisando en el diccionario. No, acá vemos también que estas deidades eran combinadas, había otros dioses que también estaban involucrados como Ptah, que era un dios creador y sustentador, que ellos lo llamaban de esa manera, que estaba asociado con la estabilidad cósmica. Pero realmente podemos ver que el Abacadosh es el que puede cambiar todo. Él tiene autoridad sobre el sol, sobre la luz y sobre la oscuridad. Así también es importante ver la diferencia que el Abacadosh nos habla sobre que la importancia de estar en la luz. Mientras unos estaban en tinieblas, otros están en la luz. Cuando nosotros nos agarramos de Yeshua, porque Él dice que es la luz del mundo, Él es la luz del mundo. Y esto es lo más importante porque mientras venga las tinieblas a las naciones, mientras todo sea oscurecido por todo el juicio que viene a las naciones, su pueblo estará guardado en Goshen. Tendremos la luz de Yeshua, su protección, su provisión, y estaremos guardados durante estos tiempos de golpe a las naciones. Esto es así de corto lo que tenía hoy preparado y le doy paso a la profeta para que pueda aportarnos y enseñarnos mucho más. Amén, gracias, profeta Karim. Bueno, realmente vemos acá algo importante, cómo el Todopoderoso sigue juzgando a Egipto, sigue golpeando el corazón endurecido, el orgullo, sobre todo el orgullo, porque el corazón lo endureció el Eterno. Era el orgullo de Faraón, el orgullo de no querer reconocer quién es el Elohim, el Shaddai Todopoderoso. Él seguía confiando en sus ídolos, en sus dioses. Y esto nos muestra claramente, ¿sí? Estas plagas anteriores que vinieron, recordemos que ya hubieron algunas plagas, ¿sí? Esta ya era pues como la novena plaga, ya esperamos esa última plaga que viene con muerte. Yo digo que el Eterno deja lo último, que era los primogénitos, porque también allí en ellos estaba puesta la mirada como ese ídolo. Recordemos que Faraón no es un nombre, es un título. Es un título que va pues de generación en generación también, aquellos que seguían reinando en Egipto. Y algo que me llama mucho la atención de esta plaga, que es la novena, que llega de una forma muy diferente. Y esto nos lleva a meditarnos a nosotros, para nosotros mismos, o si de pronto, pues para alguien que conocemos, ¿cierto? Poder llegar a través de la escritura, cómo el Padre viene hablando. Plaga o golpe, como
veíamos hoy, ¿cierto? Que también tiene que ver con golpe o herida o azote o castigo. Muchas veces hemos tomado la escritura de forma tan literal y decimos, sí, pero eso fue lo que ya pasó en Egipto. Pero ¿cuánto pueblo creyente pasa golpe tras golpe? Y voy a hablarlo, no necesariamente estoy hablando de un golpe como acá. Puede ser una herida en su corazón, puede ser un golpe a sus finanzas, puede ser un golpe a su economía, puede ser un golpe en su empresa, en su trabajo, un golpe en el matrimonio, un azote. ¿En qué área nosotros podemos haber venido pasando? En la salud. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que esto lo permite el Eterno para llamar nuestra atención y para que ese corazón lleno de orgullo entienda que lo primero es el Eterno. Él es lo primero en nuestra vida, que no podemos tener un ídolo, porque aunque seamos creyentes, podemos estar poniendo nuestra confianza en la empresa, que de allí vienen las finanzas. Podemos estar poniendo nuestra confianza en nuestros recursos, ¿sí? Entonces, miremos que hay algo que me llamó mucho la atención cuando leía de esta novena plaga o golpe o juicio, es que llega muy diferente a las anteriores y eso nos muestra que nuestro Padre Eterno, Él no hace las cosas por igual. A veces pensamos que siempre va a ser igual. Me llamó la atención porque hasta la plaga anterior, Él le dijo a Moisés, ve y preséntate, entra a la presencia de Faraón. O sea, le llegaba con advertencia a Faraón. Pero en esta plaga de tinieblas fue muy diferente. La instrucción fue, dice claramente, Yud-Hei Vahei dijo a Moisés, entiende tu mano, extiende tu mano hacia los cielos para que haya tinieblas, o sea, para que venga el golpe, para que venga el juicio. Entonces vemos que este golpe llega sin advertencia, muy diferente a las anteriores. En las anteriores siempre la instrucción era, Yahweh dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón. Entonces, este golpe, este juicio, este azote llega diferente, llega sin advertencia. Y eso nos lleva a meditar a nosotros porque el Padre, en su infinita misericordia, Él ha venido advirtiendo a su pueblo, pero muchas veces de diferentes formas, de diferentes maneras, ha venido advirtiéndonos. Pero ha habido un pueblo que sigue confiado. ¿Sí? Que sigue confiado, que seguimos todavía con la mentalidad, con el adoctrinamiento de que Dios es amor, de que Dios es bueno, y nos olvidamos de que Él es papá que corrige, que es el mismo Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Elohim de Moisés, que golpea, ¿verdad?, la tierra a causa de la idolatría y no veamos la idolatría como tal en un ídolo. Vamos a ir mirando qué es lo que el Padre en este tiempo nos está hablando. Entonces, les decía que esta plaga, este golpe, llega sin advertencia, llega sin avisar a Faraón. Qué tremendo cuando algo llega sin avisarnos, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Muchas personas cuando están enfermas, ¿verdad? Pongamos un ejemplo, alguien está enfermo, enfermo, enfermo. Quizás su familia se hace la idea, se va preparando en su corazón de que, bueno, que en algún momento puede dejar esta tierra porque ya viene con una enfermedad, está postrado meses en su cama, no se ha podido levantar, ha ido empeorando, no mejora, y como que la familia se prepara porque sabe que en algún momento ya va a partir. Pero ¿qué tal alguien que sale de su casa y que ya no llega porque algo pasó por afuera? O sea, llegó sin advertir. De hecho, la palabra dice que la vida es como la flor del campo. Hoy es y mañana perece. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos correr a la luz. Nosotros necesitamos tomarnos de la mano de Yeshua porque estamos en esos tiempos a donde todo va a llegar sin advertencia, porque el Eterno ya ha venido advirtiendo mucho. El Eterno ya ha venido hablando y hay un pueblo que no ha querido escuchar. Vemos acá claramente que dice, ¿verdad? Extiende tu mano. Sí, ciertamente fue una instrucción directa
para Moisés, extiende tu mano para que haya tinieblas. ¿Declaró el juicio quién? ¿Moisés o el Eterno? El Eterno. Él dijo con qué iba a golpear la tierra. Él dijo que era lo que vendría, ¿sí? Pero hay algo acá que dice, haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. Ciertamente una diferencia entre Egipto y el pueblo de Israel. Sabemos ahora qué simbolismo tiene Egipto y quién es Israel. Yo no estoy hablando de un Israel de la nación, del país de Israel allá, sino de ese pueblo que fue injertado por medio de Yeshua. Hay una diferencia. El Padre hace diferencia entre su pueblo y el que no es pueblo, el que es oidor de Torah y el que es oidor y hacedor de Torah. Hay una diferencia muy grande. Esta plaga no era algo normal. Si usted se da cuenta, en el versículo 21 dice, ¿sí? Que esa plaga iba a ser tan densa que iba a ser sentida. ¿Cómo es eso? Si nosotros no podemos sentir la oscuridad, ¿por qué habla de que iba a ser sentida? Algo sobrenatural estaba pasando. Dice que se podía palpar, se iba a palpar la oscuridad. Es decir, esto no era una oscuridad como cuando, voy a poner un ejemplo, está la noche y se fue la energía y todo quedó en oscuro, en oscuridad. No, esta oscuridad, ¿sí? Tinieblas, estas tinieblas que el Eterno permitía, era algo que se podía palpar, era algo que se podía sentir. Y en este tiempo yo quiero decirles algo, pues, de lo que he podido recibir. Hoy, en este tiempo, las tinieblas se pueden palpar. Hay algo que está en la atmósfera espiritual muy fuerte. Se puede sentir que en la atmósfera espiritual hay algo que no es normal. ¿Y quién lo está permitiendo? Lo permite el Eterno, ¿sí? Entonces vemos acá que dice no se podía palpar o, perdón, que se podía palpar que esta oscuridad iba a ser tan densa que iba a ser sentida, iban a poderla palpar. Entonces, ¿qué pasa acá? Dicen los sabios que el Todopoderoso no permitió que ni siquiera la luz con velas o lámparas funcionara. Todo esto quedó deshecho. Y esto nos lleva a pensar algo. Usted se ha puesto a pensar cuando hemos leído en las redes que por ahí profetizan y dicen, Dios me habló, compren velas, compren lámparas, porque va a venir tinieblas. Y es que nosotros miramos la escritura tan literal y creemos que el Eterno no hace diferencia entre su pueblo. ¿Quiénes se preocupan? ¿Quiénes están preocupados? Aquellos que no conocen la escritura, aquellos que no viven tomados de la mano del Eterno, obedeciendo su palabra. Y ciertamente mucha gente toma tan literal las cosas, las palabras y por allí, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo han venido comprando velas, linternas, qué comida para guardar? ¿Por qué? Porque puede ser buena la palabra, pero no hay una correcta interpretación de lo que el Padre está hablando. Entonces vemos acá que Egipto, sí, ciertamente, quizás corrió a buscar sus linternas, sus velas, pero nada de eso funcionaba. ¿Por qué? Porque era un azote del Padre, porque era un juicio del Padre, porque el Padre estaba permitiendo que este pueblo conozca quién es Yud Hei Vahei, el eterno Elohim de Israel. Leía nuestra hermana Apocalipsis 8:1 cuando nos habla de que cuando vienen los juicios, también aquí en Apocalipsis habla que media hora hubo silencio y nos habla de tiempos. Y recordemos que los tiempos del Eterno no son nuestros tiempos, ¿sí? Acá habla más adelante de 3 días, ¿sí? Que hubo, dice que fueron 3 días que estuvo esa oscuridad espesa.
Y también esto me llevaba a mirar en Apocalipsis, porque estamos en tiempos apocalípticos, no tenemos que huir de la escritura, sino tener un conocimiento y entendimiento. Me lleva a Apocalipsis 16, a donde habla de las copas de la ira, y dice que el quinto ángel, el quinto Malach, derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. La gente roía sus lenguas del dolor. Vemos acá cómo hay un juicio. Aquí también el Malach, el ángel del Eterno, derrama la copa de la ira sobre la bestia. ¿Y qué pasa? También hay tinieblas. Entonces, esto fue una demostración mm, de grandeza del Eterno sobre quién, sobre esos dioses, sobre esos ídolos de Egipto, sobre todo del que predominaba allí, que era el dios Ra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se creía que era el dios del sol. El Todopoderoso estaba dándoles un golpe muy fuerte a los ídolos y enseñándole a Faraón y a su pueblo quién es el gran yo soy. Vemos también que Moisés hace como tal como le dice el Eterno. Y esto nos lleva a meditar algo tan profundo que yo he venido pues analizando. El profeta siempre va a actuar conforme ha sido la instrucción, aunque sea una palabra de juicio, aunque sea una palabra que no es de bendición, sino que viene a traer confrontación, juicio, alineamiento. Moisés, ¿qué hizo? Es un siervo. Se le dijo, extiende tu mano y Moisés extendió la mano. La mano tiene que ver con la autoridad que el Padre le ha dado. Como profetas, si el Padre, usando de la autoridad que nos ha dado, nos da una palabra de juicio, nos da una palabra para alguien, no nos podemos callar. ¿Por qué? Porque muchos callan, aunque reciban mensajes, porque tienen compromisos familiares, de amistad, compromisos de alguna índole. El verdadero profeta del Eterno no calla cuando ha recibido un mensaje. El mensaje tiene que ser entregado. Entonces vemos acá, sí, que Moisés hace tal como se le dio la instrucción. Hoy, en este tiempo, si un profeta lleva una palabra de juicio, ¿qué le dicen? Ah, es que es un profeta que vino a maldecir y te vivirán diciendo que vienes a maldecir. El verdadero profeta hace lo que el Eterno dice y ya. ¿Qué pasó? Cuando Moisés extiende su mano, tal como se le dijo, vino o llegó las tinieblas, llegó la oscuridad espesa, esas densas tinieblas, ¿sí? Y recordemos, ¿por qué tinieblas? Recordemos que las tinieblas es ausencia de la ausencia de la luz. ¿Qué pasa en una casa, en un hogar, en una nación que hay ausencia de la en hebreo ¿verdad? De la luz. Hay tinieblas. Nosotros muchas veces quizás pensamos solamente que acá estamos hablando de una tiniebla literal, pero en este tiempo el Padre nos está hablando es de la ausencia de su luz. ¿Quién es luz? Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo. Hay una ausencia de Yeshua en nuestras casas. Hay una ausencia de Yeshua en esta casa que somos nosotros. ¿Por qué? Porque el adoctrinamiento nos hizo creer que somos espirituales porque nos sentamos un día en una congregación. El adoctrinamiento nos hizo creer que somos espirituales porque escucho una enseñanza. El adoctrinamiento nos hizo creer que suficiente era decir, hoy abro mi corazón y te recibo y listo, ya está. Eso también es parte del adoctrinamiento de Egipto. Entonces, vemos acá que el juicio con que azotaría a Egipto vino de parte del Padre, no del profeta. El profeta no sabe lo que el Eterno va a hablar. Simplemente extiende tu mano y extendió su mano. ¿Y quién dio el juicio? El Eterno. Tinieblas. ¿Cuánto tiempo? Porque aquí fija un tiempo, ¿sí? Dice 3 días. Cuando yo leía estos 3 días, ¿verdad? Acá también nos habla cuando Moisés le decía, deja, así dice el Eterno, deja ir al pueblo camino de 3 días, ¿sí? Entonces vemos cómo el Eterno viene a traer un juicio, un juzgamiento a ese pueblo de Egipto, ¿sí? Conforme Él lo estableció. Él marcó un tiempo.
Y esto nos hace nuevamente recordar que el Eterno tiene un tiempo marcado y establecido para todas las cosas. Sí, de hecho, Eclesiastés nos dice, ¿verdad? Que todo tiene su tiempo. El Eterno también marca los tiempos. Vemos acá que nos dice 3 días. 3 días duró el juicio. Y lo tremendo es que dice que ninguno vio a su prójimo. O sea, no podía ver. ¿Por qué? Porque no pudieron encender lámparas, ni velas, ni candelabros, ni absolutamente nada. Y no solamente eso, no se podían levantar del lugar donde estaban en 3 días. O sea, en 3 días no pudieron ir a ver a sus ganados, en 3 días no pudieron ir a ofrecer sacrificio a sus ídolos, en 3 días no pudieron ir a sus trabajos. Y esto me lleva a pensar cuando el padre trae un azote a una persona, ¿verdad? Que ha sido de corazón altivo, lleno de orgullo y soberbia, creyendo que, no, es que yo no puedo dejar de trabajar, es que yo no puedo ir porque tengo que hacer cualquier otra situación. ¿Qué pasó con el pueblo de Egipto? Este pueblo fue encerrado 3 días. El padre da el tiempo y 3 días ellos no se pudieron levantar del lugar donde estaban. O sea, no se levantaron de sus camas. No se pudieron levantar 3 días. ¿Usted se imagina qué pasó en 3 días allí ellos? Y no solamente era que estaban en tinieblas. Las tinieblas se podían palpar. Las tinieblas provocaban, dice que provocaba miedo, pánico. Es como en este tiempo. ¿Cómo cree usted que se están moviendo las tinieblas? Y le puedo decir que están en los aires, está en la atmósfera espiritual. Hay un mover espiritual muy, muy fuerte. Sí, no nos afecta a quienes estamos en luz, no nos afecta a quienes estamos en la verdad, obedeciendo, no nos afecta, pero afuera hay un mover muy fuerte de las tinieblas. Tal como dice acá, mas en todos los hijos de Israel tenían oro, tenían luz en sus viviendas. En este tiempo podemos ver, podemos entender que hay un mover muy, muy fuerte de las tinieblas. Muchos quizás no se dan cuenta, pero se puede sentir. ¿Qué es lo que siente? La presencia de las tinieblas, la presencia, el mover de las tinieblas que están afuera. Muchos de pronto sí lo sientan. Es como que alguien te está mirando, es como que alguien está allí y produce pánico, produce miedo. ¿Dónde se produce esto? ¿O a quiénes les afecta? A los que están viviendo en tinieblas, a los que no tienen a Yeshua. Los hijos de Israel que tenemos a Yeshua, que vivimos en luz, no nos va a afectar nada de lo que el Padre permita, porque recordemos que nada lo trae a Satán simplemente porque él lo quiera traer. No, 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 el Eterno lo permite. Y hay algo que podía también aportar acá con lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 1, donde dice que, voy a leerles, este es el mensaje que hemos oído de parte de él y les anunciamos, que Yahweh es luz y en él no hay ninguna tiniebla. O sea, en la casa de alguien de las familias, a donde hay un altar levantado al Dios de Israel, donde se le adora, donde vivimos en obediencia, donde vivimos caminando conforme a su verdad, ahí no va a haber ninguna tiniebla, porque Él es luz, ¿sí? Pero aquí hay algo importante, dice, pero si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿cómo? Mintiendo, no practicando la verdad, ¿verdad? Entonces, allí no va a haber luz. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Sí? Qué importante es eso. Si yo digo que estoy en luz, pero aborrezco a mi hermano, si estoy en pleitos, en contiendas, ¿cómo puedo decir que la luz está en mí? Lo que estoy reflejando son tinieblas. Sigamos, miremos también acá qué pasa. Cuando estos 3 días ya pasan, ¿verdad? ¿Cómo sería? Debemos de meternos en la escritura para entender qué pasaba allí, todo oscuro. Yo me imagino niños gritando, yo me imagino animales con hambre porque no hubo quien salga a darles de comer. Yo me imagino
que todo eso era, voy a llamarlo caos, porque caos significa pues tinieblas, ¿no? Era un caos lo que estaba pasando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Acá, cuando Faraón, al pasar estos 3 días, porque el juicio del padre fue determinado por 3 días, Faraón manda llamar a Moisés. Sí, le llama a Moisés y le dice, ve y anda, adora a Yud Hei Bajei. Muy bien, parece como que Faraón hubiese cambiado, pero aquí viene la negociación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aparentemente le dice, ve, anda, anda y adora a tu Dios, anda, adora al Dios de tus padres, ¿verdad? Porque esa es la palabra, adora o sirve. Y le dice, solo deja tus ganados y rebaño detrás. Ve, puedes irte con los niños. Claro, porque en la anterior él le dijo, no, los niños no van. Vemos acá algo importante que también ya se nos explicaba, solamente voy a tocar un poquito más. Faraón en esa porción está diciéndole, tus ganados y tus rebaños no van. ¿Qué implica en este tiempo? Muchos, mucho pueblo que está viniendo al conocimiento de la verdad, ¿sí? Dice, yo estoy sirviendo al Dios de Israel, yo guardo Shabbat, pero ¿será que realmente también tus ganados y tus rebaños están guardando Shabbat? ¿Será que están yendo a servir y adorar al Eterno? ¿Qué representa los ganados y los rebaños? Lo que es de tu sustento. Quizás tienes una empresa, quizás tienes un trabajo, ¿sí? Recordemos que Faraón siempre va a negociar. Él va a querer hacer como él quiere. ¿Por qué? Porque de esa forma simplemente está quebrantando instrucciones, ¿sí? Entonces le dijo, ve, ándate, pero que se queden tus ovejas y tus vacas. Llévense a los niños. ¿Quieres llevarte a los niños? Llévatelos. Pero tus ovejas y tus vacas se van a quedar, ¿sí? Entonces, eh, veamos qué más dice. Y Moisés le responde, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrificaremos para Yuhei Bajei, nuestro Elohim. Nuestro ganado irá también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para adorar a Yudhei Bajei, nuestro Elohim. Y no sabemos con qué hemos de servir a Elohim hasta que lleguemos allá. Ciertamente se nos decía algo importante. Creemos que adoración es cantar. Ay, vamos a adorar al Eterno. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a las fiestas del Eterno. Vamos a adorar. Pero ¿de qué forma va a adorar? ¿De qué forma va a celebrar fiestas? Qué importante es que nosotros entendamos el que celebra fiestas al Eterno, se celebra por obediencia, no por tradición. No porque lo hemos tomado simplemente como algo que, sí, es que otros lo hacen. No, hay que tener entendimiento de qué es lo que vamos a celebrar. Moisés era un hombre entendido. Moisés dijo, sí, vamos a ir a adorar. Adorar tiene que ver con servir. Adorar tiene que ver, sí, aquí nos enseña que no se podían presentar de cualquier forma, ¿sí? Faraón, ¿qué es lo que quiere? No, sírvele nomás de esta forma. No, no, ¿de qué? ¿Para qué? ¿Para qué van a llevar? Faraón dijo, ¿para qué van a llevar las ovejas y las vacas? ¿Sí? ¿Para qué le vas a presentar algo al Eterno? Así nomás, sube, pues, ¿para qué vas a llevar? Faraón, el faraón, lo que está en nuestro corazón, ¿verdad? Ese es el orgullo. No, sírvele como tú quieras, con tal que tú estés ahí, adórale, cántale, eso es lo que el Padre quiere. Pero hay cosas, hay instrucciones, no cosas, hay instrucciones, parámetros establecidos en la Torah, que sus principios no cambian. La forma, sí, ya no está vigente, porque ya no somos agrícolas, ya no nos dedicamos a criar ganados, ni ovejas, ni vacas, ciertamente, ¿verdad? Que era lo que en ese tiempo tomaban para sacrificar o presentar como ofrenda. Entonces, Faraón eh, él presenta la forma como tú le sirvas, como tú vayas a ofrecerle al Eterno
¿verdad? Adoración. No, no, no. Adoremos de esta forma o hagamos de esta forma. Sirvámosle de esta forma. Esto es el espíritu de Faraón. Así no se sirve en el reino. En el reino se sirve conforme a la instrucción del Eterno. Adoración es servir. Y como se nos decía, cuando le servimos, Él nos va a demandar todo. Por eso es que Moisés dijo, no, 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 estás equivocado. Nosotros vamos a llevar nuestras vacas, nuestras ovejas y es más, tú también nos darás sacrificios y holocaustos para presentarlos a nuestro Elohim. Qué tremendo. Pero Faraón dice, ah, no, sírvele así, de esta forma. Entonces, esto me llevaba a meditar una porción que yo sé que todos lo han leído, que está en Proverbios, ¿sí? Cuando eh, dice que le sirvamos, honra, sirve al Eterno con tus bienes y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces, Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán del buen vino. El Padre que quiere servicio, honra con lo que nosotros tenemos. ¿Acaso es suyo? ¿Acaso es mío? Es de Él. Él nos ha dado. Entonces, servir al Eterno con nuestros bienes, con los recursos, con lo que Él nos haya dado, significa adorarle a Él. Servirle mediante ese dar de forma generosa. ¿Qué tal? Usted dice, ah, yo tengo esto para servir al Padre. Si es sus bienes, si es una posesión, si es un vehículo, yo voy a transportar, voy a llevar, voy a permitir que llegue en este lugar, en fin, no sé, ¿sí? O material, alguna cosa material, no sé, pero tiene que ser de una forma generosa. ¿Y quién lo da con generosidad? Aquel que ha entendido lo que dice la Escritura. Esto no es por imposición, esto es por amor. Adorar es servir y le servimos con lo que tenemos, con lo que Él ha puesto en nuestras manos, con lo que Él nos ha dado. Por eso dice, sirve al Eterno con tus bienes, sirve con lo mejor de tus bienes. Y viene recompensa. ¿Pero de quién? De la persona. No, del Eterno. Él dice, entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se van a desbordar del buen vino. ¿Cuándo? Cuando nosotros estamos sirviendo al Eterno con nuestros bienes, con lo que Él nos ha dado, con lo que podemos servir, con lo que Él nos ha entregado, ¿sí? Y dice, con lo mejor que tú produces. Entonces, esto no es como muchos lo han tomado, muchos que viven explotando al creyente, ¿verdad? Y le dicen, ah, entonces tienes que entregar una casa. No, no, habla de un servicio. Regala esto. No, 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 habla de un servicio, de honrar al Padre. Si usted lo puede poner al servicio del Padre, ¿sí? Si usted lo puede poner al servicio para adorar al Creador, ¿por qué? Porque es de Él. Entonces, vemos acá cómo el padre demanda el servicio, ¿sí? Y Faraón siempre quiere hacerlo como él lo dice. Ah, no, no, vayan todos, ya, si quieren ir los niños, vayan los niños, pero las ovejas y las vacas no. Las ovejas y las vacas no. O sea, ¿para qué les vas a ofrecer? ¿Para qué vas a ofrecer sacrificio? ¿Para qué vas a presentar holocaustos? No, 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 dejen las vacas y las ovejas. Vayan ustedes si quieren. Qué tremendo, ¿no? Entonces, Moisés le dice claramente, no, 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 tenemos que ir y llevarnos todo, ni una pezuña se puede quedar, porque no sabemos cuando lleguemos cómo le vamos, con qué le vamos a servir. O sea, en otras palabras, no sé lo que me irá a pedir el Eterno. ¿Por qué? Porque Él nos va a decir, ¿sí? ¿Qué es lo que te está pidiendo? Entonces vemos acá que Moisés también le dice, y tú también nos darás ofrendas, las ofrendas y sacrificios, porque el Eterno ya les había dicho, cuando ustedes salgan de Egipto, saldrán aún con riquezas, ¿sí? Entonces, el verso 26, ¿sí? Nos habla claramente de la adoración al Padre con todo lo que tenemos. ¿Por qué? Porque todo le pertenece al Eterno. No podemos permitir que Faraón negocie con lo que es de él. No podemos negociar con lo que es del Padre. Voy a poner un ejemplo. El Padre le entregó a usted una empresa. Usted dice, esto es del Padre, pero resulta que viene un impío,
viene alguien que no conoce del Eterno y le propone un negocio y a usted le parece brillante. Entonces, llega Faraón, ¿verdad?, a negociar con lo que es del Padre. Usted dijo que era la empresa del Padre. Usted dijo que ese carro es del Padre, para el servicio del Padre. Usted ha dicho que eso es del Padre. Y viene Faraón, entonces le propone una negociación. Y usted dice, ah, muy interesante, bien. O está haciendo como Moisés y dice, no, 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 no. No es negociable porque esto es del Padre. Entonces, miremos en este tiempo qué es lo que usted dice que él le ha entregado y quizás está negociando con lo que él le ha entregado. Porque eso es lo que hace Faraón. Sí, eso es lo que hace Egipto. Negociar con lo que le pertenece al Padre. El pueblo de Israel tenía vacas, ovejas. ¿Por quién? Porque el Eterno se las entregó. Porque Él es el que bendice. Nosotros tenemos porque Él nos bendice. Aún nuestra vida, todo le pertenece a Él. Él da, Él quita. Entonces, si usted ha sido llamado a servir, ¿será que está dejándose negociar con Faraón? No, mira, no sirvas. No, mira, mejor quédate, todavía tienes que trabajar, no te conectes a la enseñanza, como mucha gente en este tiempo, no se conecta a las enseñanzas. ¿Por qué? Porque Faraón es más importante el trabajo, es más importante todo lo de fuera, ¿verdad? Que servir al Padre. Entonces, que honrar al Padre. ¿Cómo le voy a ir a servir si no me preparo? Entonces, Faraón siempre va a traer una negociación al pueblo de Israel. Donde hay un Moisés, se va a parar firme y va a decir, no, con esto no se negocia. Donde hay un Moisés, es decir, donde hay alguien que obedece Torah, va a decir, con esto no se negocia. Con el Shabbat yo no negocio, porque el Shabbat es para adorar al Creador. No es para ir a un centro comercial, no es para ir a hacer cualquier otra situación. El Shabbat es para servirle al Padre. Hoy mucha gente dice, ay, sí, yo guardo Shabbat, pero ¿qué está haciendo en Shabbat? ¿Qué está haciendo? Descansando quizás de su trabajo secular, pero va a hacer otra cosa. Nada que ver con los intereses del Padre, nada que ver con su reino. Entonces usted no está guardando Shabbat. Hoy la moda en muchas iglesias de pastores que dicen que están en raíces hebreas, ay, guardamos Shabbat. Sí, sí, ahora hacemos los cultos a las 6:30 de la tarde. Le voy a decir, no está guardando Shabbat, porque esa hora ya empieza un nuevo día. Guardar Shabbat no es hacer un culto a las 6:30 de la tarde, hacer un culto ya en la tarde atardeciendo porque ya ese día se acaba, ya no está guardando Shabbat. Lo que está haciendo es acomodar a las personas a que salgan de su trabajo y vayan y puedan celebrar ese día de reunión. Eso es obedecer la voz de Faraón. Con el Shabbat no se negocia. Con el Shabbat no podemos negociarlo. ¿Por qué? Porque es un día dedicado al Creador. Pero Faraón va a decir, no, mira, vamos a hacer esto hay que hacer. Y ciertamente, entonces, como dice acá, no, 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 y tus ovejas y tus vacas, como mucha gente dice, no, pero es que cómo voy a guardar Shabbat y el trabajo y el negocio, y es que el sábado es cuando más se vende, y es que el sábado es cuando más me salen los clientes. Ah, no, yo no puedo ir a una fiesta del padre porque es que ese día lo tengo comprometido, es que ese día tengo que cerrar un negocio. Sus ovejas y sus vacas están siendo administrados por Egipto. Y ese es el gran problema en este tiempo, que muchos dicen haber salido de Egipto, pero realmente su corazón no ha salido de Egipto, ni sus cuerpos. ¿Por qué? Porque todavía siguen yendo donde Faraón les dice y negociando con Faraón. Entonces, donde hay un Moisés, donde hay alguien que obedece al Creador, no negocia con Egipto. A Egipto hay que decirle alto, ni una pezuña se va a quedar. Es decir, estás equivocado. Contigo no negocio. Nada de lo que sea del Eterno, dedicado al Eterno, va a ser para que se quede en Egipto. Sigamos. Verso 27. Dice, pero Yud-Hei Bajei, el Eterno, endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Vamos a ver algo acá. El que endurecía el corazón no era, porque a veces decimos que tiene un corazón duro, sí, pero acá a ese corazón lleno de orgullo, de soberbia, de idolatría de Faraón, el que estaba endureciendo el corazón era el Eterno. Y yo digo, le endureció 9 veces más
¿verdad? El corazón de Faraón, porque esta ya era la novena plaga, el noveno golpe, el noveno juicio. Y algo interesante es porque nada el Eterno hace sin que él pues sepa los acontecimientos. No, el Eterno ya sabía que iba a venir un décimo golpe que es muy diferente a todos. El Eterno ya tenía listo lo que iba a acontecer en el décimo golpe, en lo que vendría más adelante, en lo que veremos la próxima semana, a donde se anuncia la muerte de los primogénitos. Entonces miremos cómo el Padre advirtió a Faraón muchas veces en este golpe, llega sin advertencia y sin embargo, el padre, por causa de que Faraón tenía aún su corazón que no se doblegaba ante el Eterno, él lo seguía endureciendo. El verso 28, vemos que Faraón, ¿sí? Se enoja. Ese es el corazón de Faraón. Ese es el corazón egipcio. Cuando alguien que dice ser creyente, ¿verdad? Y tú le hablas la verdad, es confrontado por la verdad, es confrontado por lo que escrito está, se va a enojar. Y nos vamos a encontrar con muchas personas como este caso de Faraón, enojado. Retírate de mí o váyanse de mí. ¿Por qué? Porque al espíritu que le ministra a alguien, a ese espíritu egipcio, egipcio quiere decir que no teme a Elohim, al Dios de los hebreos, se va a ver confrontado y no te va a recibir más, no va a querer más, se va a alejar de ti o te va a decir simplemente, ya no, no, esto ya no quiero, pues ya no me hables de esto. Faraón, todo enojado, y le dijo, váyanse de aquí, os váyanse, no los quiero ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pudo negociar con él. Y quiero decirte algo, quizás a muchos les ha pasado en sus trabajos, ¿verdad? A donde le dicen, no, mira, yo te voy a pagar más, pero quédate trabajando el día del sábado, ¿sí? Donde celebramos Shabbat. Entonces, si no pudo negociar con alguien, dice, no, este lo voy a votar, este lo voy a sacar del trabajo. Te vas a ir de aquí, ya no te quiero ir, no te quiero aquí. ¿Qué será? ¿Que vamos a negociar con Faraón? ¿Que vamos a negociar con Egipto y a decir, bueno, pues yo necesito el trabajo, entonces me quedo trabajando el sábado? ¿O vamos a hacer un Moisés obediente, que sabemos que la bendición llega a causa de la obediencia? Faraón se enoja porque no pudo negociar, no con Moisés, sino con el Eterno, porque la instrucción venía del Eterno. Él se enoja y lo echa a Moisés. Sí, lo echa. Le dice, vete de aquí, retírate de mí. Y no solamente eso, sino que le dice, váyase de mi presencia y mejor que no vean mi rostro otra vez, porque el día que vean mi rostro ustedes morirán. Vemos a un faraón que yo digo, pues hasta les anuncia, ¿sí? Que si ellos volvían, los iba a matar. Sí, ese fue el anuncio, los amenaza de muerte. Vemos algo acá que en este tiempo el espíritu de Faraón, porque ya no es naturalmente, muchos serán influenciados por el espíritu de Faraón para que tengan este comportamiento y muchos influenciados por el espíritu de Faraón van a actuar de esta forma, ¿sí? Entonces les amenaza, le dice, retírate, porque si tú vuelves vas a morir. Vemos a un faraón amenazante, vemos al espíritu, este espíritu de egipcio, ¿sí? Porque todo lo egipcio se opone a lo hebreo, porque lo egipcio hace resistencia al hebreo. Es decir, lo egipcio no va a guardar Shabbat, no va a guardar las fiestas de forma correcta, porque hoy hay muchos que tienen una mezcla que la están guardando por tradición, ni siquiera conocen sentido profético. Lo guardan por tradición, porque otros lo hacen, pero sus vientres están llenos de cerdo. Sus vientres están quebrantando las leyes alimenticias. Sus vidas no están alineadas a la escritura. Muchos vivirán en fornicación, muchos vivirán, ¿verdad? Quebrantando Torah. ¿De qué forma van a celebrar las fiestas?
¿Qué fuego van a dar? ¿Fuego extraño? ¿Qué incienso? ¿Incienso de olor desagradable? La escritura tiene principios y sus principios espirituales no son negociables. Sus principios espirituales son para obedecerlos tal como escritos están. Entonces, hoy hay mucho pueblo engañado, mucho pueblo que sí, se convoca a las fiestas, pero no les interesa cómo vivan sus vidas espirituales. Ah, no importa si no están guardando Shabbat, no importa si no guardan leyes alimenticias, no importa si está viviendo en tinieblas. El que vive en tinieblas no puede celebrar fiestas de nuestro Abba. Entonces, vemos acá que Faraón le amenaza de muerte, pero hay un Moisés y me gusta tanto ver el carácter de un Moisés, el carácter de alguien que obedece Torah, de alguien que no se doblega ante aquella voz que viene a intimidarte. Porque sí, ciertamente les amenazó de muerte, pero alguien que sabe quién está con él no se intimida ante lo que venga de Egipto, ante lo que venga de fuera. Moisés les dice, bien has dicho, pero Moisés, un profeta, le estaba hablando por lo que el padre le había hablado. No era que estaba llenándose de orgullo, no era que tampoco estaba asumiendo la muerte, no. Moisés conocía ya de parte del padre que sería la última vez que estaría frente a Faraón. Qué tremendo. El Todopoderoso no crea que va a tener a sus hijos de advertencia en advertencia. ¿Cuántos de nosotros hemos sido usados de advertencia en advertencia, mucho pueblo? ¿Usted cree que el Eterno va a tener a sus hijos de advertencia en advertencia? Llega un momento donde llega el juicio. Llega un momento a donde el Padre te dice, ya no vas a ir más a esa persona a hablarle. Ya no vas a decirle absolutamente nada más. Deja porque yo voy a actuar. Ese es el Dios a quien yo conozco. Ese es el Dios de Israel, que su misericordia es grande. 9 veces aquí actuó con Faraón, pero no quiso obedecer. Y venía la última plaga, el último golpe, a donde Faraón iba a sentir, quizás nunca había sentido, porque no se había muerto alguien de su propia carne, por decirle así, porque no se había muerto alguien de su familia. Seguía con un corazón lleno de orgullo. Y aún así, cuando vio la muerte de los primogénitos, después salió corriendo detrás de Israel. Y es que Faraón no doblega su corazón lleno de orgullo. El padre le dijo, no vas a ir más. No te preocupes, Moisés, ya no vas a ir más delante de Faraón. Así es que dile que no importa, bien has dicho. Bien has dicho, le dijo Moisés. Eso es correcto. Yo no voy a ver más tu rostro. Qué tremendo esto, ¿sí? Entonces, vemos acá, ¿sí? Que el Todopoderoso permite a Moisés darle palabra, llevar palabra a Faraón, a Faraón, a Moisés, ve y dile, pero hubo este momento cuando le dice, sí, 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 bien tú has dicho, Faraón, ya no voy a volver más, ya no veré más tu rostro, ya no volveré más a advertirte, ya no. Y no lo dijo, como les digo, por miedo, no, 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 sino que se lo dijo. Y estas no eran buenas noticias para Faraón. El Todopoderoso tuvo propósito con todas estas plagas, ¿sí? Y fueron respuestas a la arrogancia de Faraón, a la arrogancia del corazón de Faraón. Si usted recuerda, ¿verdad? Que en Éxodo ya lo vimos, capítulo 5, verso 2. ¿Qué dijo Faraón? ¿Quién es Yud-Hei Bajei? ¿Quién es para que yo los deje ir? ¿Quién se han creído ustedes? Y vemos que acá el Shaddai, él se mostró como Shaddai todopoderoso, como el único, el más grande que cualquiera de los dioses falsos de Egipto. Lo mismo pasa con una persona que por más que el Eterno le vive hablando, envía mensajes con sus siervos, los profetas, le habla por la palabra,
y tiene un corazón testarudo, no quiere escuchar. Sí, quizás acá no va a decir, ay, ¿quién es? ¿Y quién es tu Dios? O tú vives una religión más, ¿no? ¿Y quién se cree? Vemos acá que el Todopoderoso se muestra como el Shaddai, ¿sí? Vemos que el Todopoderoso estaba mostrando el poder de él, ¿sí? A través de un Moisés. Eso era lo que le dijo en el capítulo anterior que habíamos visto. Voy a leerlo rapidito. En el capítulo 9, verso 16, ¿sí? Cuando le dijo, este propósito, yo te he levantado, le dice a Moisés, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre en toda la tierra. Entonces vemos acá que eso era lo que estaba haciendo el Eterno, mostrando su poder, ¿sí? Estaba juzgando a los ídolos, a todos esos ídolos de Egipto. Eso también lo dice más adelante eh, en Éxodo capítulo 12, verso 12, voy a leer rapidito, eh, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y en todos los dioses, los ídolos de Egipto, ejecutaré mis juicios. Vemos acá que él estaba ejecutando juicio a los ídolos, a todos los ídolos de Egipto, ¿sí? Y vemos acá que lo que el Eterno hizo en Egipto aún se sigue recordando. En el libro del profeta Samuel se vuelve a hablar, también se vuelve a hablar de todas las proezas que el Eterno hizo. El Todopoderoso estaba dando aquí con estos golpes a conocer quién es Él, que todos los ídolos de Egipto no son nada, como dice Salmos 115. Y hoy miremos en qué dimensión el Padre nos habla para este tiempo. ¿Cuál es el ídolo que aún está en nuestro corazón? ¿Cuál es ese ídolo que no nos permite adorar o servir al Eterno? ¿Cuál es ese ídolo que negocia con nosotros para que nosotros no hagamos la voluntad del Todopoderoso? Aquí no era la voluntad de Moisés, era la voluntad del Eterno. Pero ¿qué es ese ídolo? ¿Qué es aquello que está por encima, ¿sí? Del Todopoderoso y que no nos permite adorarle, no nos permite ir a adorarle, porque van a ir a adorarme. Entonces miremos acá algo que me llevaba a mirar también de una forma, pues como ya para este tiempo, ¿quién era el dios Ra, este dios de Egipto? Ciertamente ellos lo tenían como el dios del sol. Ellos creían pues que era el que daba la vida, el dios del universo. Se dice que este ídolo lo representaban con cuerpo humano y con una cabeza de halcón. ¿Sí? ¿Qué pasa en este tiempo a donde la idolatría no ha entrado quizás en nuestras casas por decir, yo tengo un ídolo? No. ¿De qué forma entra la idolatría en nuestras casas? Hay algo tan fuerte que aún no se ha podido quebrantar porque es un adoctrinamiento cultural. Ha entrado por medio de la cultura, de la tradición y se le está rindiendo culto. Me llevaba a meditar en las fiestas del Inti Raymi. Inti Raymi significa fiesta del sol. Y esta fiesta también está asociada con la Pachamama, con la Madre Tierra, ¿sí? Entonces, hay mucho pueblo que se deleita en estas fiestas. Y va porque le parece bonito, porque es cultural, porque es una tradición, pero no nos hemos dado cuenta qué es lo que realmente se está dando culto, qué es lo que se está aquí celebrando, ¿sí? Entonces, esta fiesta del sol, este Inti Raymi, ¿sí? Vemos cómo en muchos países, no, al menos en mi nación, Ecuador, yo sé que en Perú también lo hay, muchos lo celebran, muchos están en esta fiesta, muchos, podríamos decir, de forma cultural, les gusta como cultura, les gusta como tradición y la celebran, pero
en cada fiesta, yo le invito a usted que analice fiestas culturales, tradiciones en su ciudad, en su nación, y vamos a ver un mover de la idolatría tan fuerte en este tiempo. ¿Y qué es lo que el Padre está juzgando? Justamente eso, la idolatría. La idolatría en los pueblos, en las ciudades, ¿sí? Esta idolatría mezclada con costumbre, como les digo, está no solamente en fiestas, tradiciones, en culturas, en los pueblos, en las ciudades, sino que también está mezclada en qué? En tatuajes, en camisetas, en ropas, en prendas, en accesorios, y me llevaba a mirar, hay eh, en este tiempo eh, una representación que le hacen del ojo de Ra. Muchos lo usan y he visto usarlo aún a personas creyentes, ¿sí? En pulseras, en accesorios, aretes, sobre todo en las mujeres, en los varones, tatuajes, ¿sí? Y cada mover que hay, ¿verdad? Que cuando camina una persona con un tatuaje del ojo de Ra o llevando una camiseta del ojo de Ra o una mujer con el ojo de Ra en su mano, una pulsera, un arete, la atmósfera espiritual está siendo impartida por las tinieblas. Y solamente por hablarlo, ya que estamos hablando del ojo de Ra. Pero de esa forma, anatemas, hay mucho, mucho que está influenciando aún en medio del pueblo creyente. ¿Por qué? Porque la palabra dice que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Quizás no estamos aún entendiendo el mover de las tinieblas, la forma como está influenciando a través de las redes, muchísimo, ¿sí? A través de las redes lo está influenciando de forma, pero eh, expandiéndose de forma gigantesca. Quizás así como nosotros, ahora estamos acá conectados por medio de una red, hablando de la luz, de la or, de lo bueno del reino, pero las tinieblas también lo usan para llevar mensajes de las tinieblas. Está siendo impartido la atmósfera espiritual de tinieblas. ¿Y quién lo permite? El Eterno. Él lo permite por causa del corazón endurecido del pueblo. Él lo permite porque el pueblo hace alianzas con Egipto. Permite que Egipto le dé las órdenes, le dé la forma como adore al Creador. ¿Quiénes más le dan adoración al sol? Los que celebran culto los domingos están dando adoración al sol, ¿sí? Entonces, vemos que simplemente se ha venido siguiendo un adoctrinamiento, pero no hay un conocimiento correcto de la escritura. ¿De qué forma estamos adorando y sirviéndole al Creador? Como Egipto nos dice, como Roma nos implantó, el domingo. El domingo es el día de adorar. Eso nos dijo Roma y nos adoctrinaron con aquello. Pero no sabemos qué es o cuál es el día que el Padre apartó para que le adoremos. Pero como Faraón tomó, ¿verdad? Ese día y le dice, no, 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 mira, en este día yo te doy otro día libre, pero este día trabaja. Este día haz aquello. Entonces, tengamos mucho cuidado porque el Padre lo que está en este tiempo es sacando a su pueblo de Egipto. Egipto representa esclavitud. Hay mucha esclavitud a través de las religiones. Tenemos que ser libres de las religiones porque el Eterno no nos ha llamado para servirle en una religión. El Eterno nos ha llamado a servirle, a adorarle conforme a lo que escrito está. Es por eso que la palabra dice, conocerás la verdad es la Torá y la verdad te hará libre. A través de la Torá vamos a poder servirle en libertad, sin ninguna cadena que venga atándonos a través de Egipto. Esta es la palabra y la porción que el Eterno ha traído para nosotros y sabemos